Iglesia, ¿cómo te sientes hoy? Me alegra estar con ustedes. No se imagina usted quizás lo lejos que me sentía cuando estaba en casa. Y no porque espiritualmente estaba lejos de ustedes, porque sé que estábamos pendientes, tanto mi esposa como yo en sus oraciones. Pero estar en casa, no oírle cantar a ustedes diciendo gloria a Dios. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y la verdad, aquí estamos. Gracias por sus oraciones, mis hermanos. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro refugio. Y toda la gloria sea para Él. Reciban un saludo tanto mío como mi esposa. Ella está aquí hoy. A los que no la habían visto, y estuvimos aquí la semana pasada, gracias a Dios, después de una larga temporada fuera. Y glorificamos a Dios por la manera que Él se nos ha mostrado. La verdad que sí, las olas de la tormenta son grandes y son fuertes, pero sí podemos identificar a Cristo diciendo, no teman, soy yo. No teman, soy yo. Y le damos gloria a Dios, le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí. Gracias por sus oraciones, gracias porque la verdad le amamos y les extrañábamos mucho cantar aquí junto con ustedes. Y Dios nos ha dado el privilegio de volver a estar aquí junto con ustedes. Sigan orando por nosotros, aún estamos en la batalla, pero sabemos que aquel que camina sobre las olas está con nosotros. Pues bien, mi hermano, hoy es un día especial porque vamos a introducir a uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento. Y me tocó a mí hacer la introducción a eso. Hace alrededor de un año y algo compartimos esta serie de Efesios con los jóvenes y fue de mucha edificación para nosotros. Y la verdad que como iglesia vayamos a compartir lo que es el contenido de esta carta, la carta de Efesios, la verdad que para mí es muy placentero. En nivel personal, porque sé, es palabra de Dios, es una, pero también es una de mis cartas favoritas del Nuevo Testamento. Y fue escrita una iglesia especial en aquel tiempo y es escrita una iglesia especial hoy. Y tenemos mucho que aprender. Es por eso que hemos titulado este tema en el día de hoy, una carta para todos. Porque para todos tiene. Para todos tiene. Tiene para los esclavos, para los libres, para los ricos, para los pobres, para los hombres, para las mujeres, para las esposas, para los esposos, para los hijos. Mensajes directos a cada uno. Y no es una carta larga, simplemente son unos 6 capítulos y tiene tanto para aprender. Y yo quiero, como persona que va a introducir en esta carta, levantarle el ánimo a ustedes. De alguna manera u otra ponerlo a ustedes en expectativa. Porque como estoy introduciendo la carta, no estoy tocando un tema de la carta en particular. Simplemente vamos a dar algunas pinceladas de lo que se trata, porque quiero despertarle el gusto. ¿Ok? Porque tenemos mucho que aprender acerca de lo que Dios enseñó a su iglesia en aquel tiempo, ha enseñado a través de esta iglesia, a su iglesia, a través de la historia y lo que tiene para enseñar a la iglesia hoy. Y quiero despertar eso en usted, esa es mi meta, despertar a usted ese ánimo de decir así como yo sentirme. Vamos a aprender y vamos a estudiar de esta epístola o carta de Efesios. Así que vamos allá, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles a Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué introducción! Vamos a leerla de nuevo.
Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles a Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta porción bíblica que tú pones enfrente de nosotros en el día de hoy. Son tus palabras, Señor. Tu iglesia quiere oírte. Queremos aprender como iglesia lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra en el día de hoy. Señor, gracias por traernos aquí a este lugar y gracias por el privilegio de escuchar tu palabra y aprender de ella. Ayúdanos, Padre Santo, con nuestras expectativas. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón de estudiante, un corazón que quiere aprender, un corazón que quiere disfrutar el aprendizaje. Un corazón, Señor, que se quiere hacer sabio, que anhela ser sabio y que está aquí enfrente de ti porque de ti viene la sabiduría. A ti la gloria y a ti la honra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios. Se dice que esta carta fue escrita alrededor del año 60 y 62 después de Cristo. Muchas veces cuando leemos en el Nuevo Testamento, tenemos la impresión que estamos leyendo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento pudo tomarse años, a veces siglos o a veces milenios entre un libro y otro. En el Nuevo Testamento se dice que el Nuevo Testamento se escribió y fue completado en alrededor de 70 años. Cuando 70 años, ¿cuántas personas de 70 años conocemos? No es en sí mucho tiempo. Entonces, todo en el Nuevo Testamento, su escritura, desde que Jesús es manifestado en carne en la historia, hasta que es completado, se tomó alrededor de 70 años. Esta carta de Efesios fue escrita alrededor del año 60 y 62 después de Cristo. Se le atribuye a Pablo, como lo hace en su introducción, Pablo, apóstol de Jesucristo. Efesios, dentro de lo que es la iglesia, fue una ciudad muy importante. A este punto, la iglesia ya ha sido plantada. De acuerdo a Hechos, capítulo 18 y 19, esta iglesia inició como la mayoría de iglesias en aquel tiempo en las casas. Inició allá en las casas, y leemos a Hechos capítulo 18 y capítulo 19, inició en casa de Priscila y Aquila. Y es importante esta iglesia porque ahora ya no estamos en Jerusalén. Toda la historia de Cristo se desarrolla en lo que son las áreas de Jerusalén. La primera iglesia, toda la historia, la crucifixión, todo eso viene y se desarrolla en Jerusalén. Es Felipe el evangelista, como así le llama la Biblia, que visita con el evangelio y lleva el evangelio a la ciudad de Samaria después que la iglesia es instituida y Cristo se ha ido. Y fue algo glorioso lo que sucedió allí en Samaria. Pero Samaria es la ciudad vecina a Jerusalén. Todavía estamos en el contexto de las áreas vecinas. Cuando hablamos de Éfeso, ya estamos hablando de un nuevo continente. Ya estamos saliendo de las áreas que es el Medio Oeste y ya estamos entrando a un continente nuevo. El continente asiático, incluso Éfeso, como lo veremos, es una de las iglesias que se le escribe que están en Asia Menor, en el Apocalipsis. Es un nuevo continente. Ahora tenemos nuevas leyes, tenemos nuevos gobernantes, tenemos nuevas formas de cómo podemos adorar. Ahora ya la religión judía no es la religión oficial. En Éfeso se adoraba a una diosa llamada Artemisa. Y no tan solo era una diosa, era algo espectacular. Se dice que el templo de Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Algo impresionante. Y allí, con un nuevo continente, un nuevo mundo para ellos, inicia la iglesia de Éfeso. Pablo, de acuerdo a Hechos capítulo 19, dura allí en Éfeso plantando esta iglesia 3 años. Miren, el apóstol Pablo, 3 años pastoreando y plantando esta iglesia con el respaldo de Priscila y Aquila.
Al tiempo que esta carta se escribe, Pablo no está pastoreando la iglesia de Éfeso. Se dice, según los estudiosos o estudiadores históricos de la Biblia, que quien está pastoreando la iglesia de Éfeso en el momento que esta carta se escribe es un discípulo de Pablo llamado Timoteo. Sí, el Timoteo que conocemos en la Biblia. Es a Timoteo que Pablo le escribe en cómo manejar él pastoralmente la iglesia de Éfeso. Miren qué bella es la historia de la Biblia. Es a Timoteo. Es por eso que la escritura de esta carta y la carta a Timoteo se dice que tienen alrededor de 1 año de diferencia. Vamos relacionando los personajes bíblicos muy rápido, ¿verdad que sí? Ya tenemos a Pablo, tenemos a Timoteo. También se le escribe a Timoteo otra carta que conocemos como la segunda epístola de Timoteo. Y la verdad es que para Pablo, para el evangelio, para todos nosotros, el fundamento, el que esta iglesia se fundara, fue importante. Es de ahí que el evangelio se transfiere a Europa. Y es de Europa que se transfiere a nosotros. ¿Se dan cuenta? Estas personas probablemente simplemente están predicando el evangelio y no saben que están cambiando al mundo. Priscila y Aquila dieron la bienvenida al evangelio en su casa y no sabían que esta iglesia iba a ser tan influyente como lo fue. Dentro de los relatos bíblicos aprenderemos mucho de esta iglesia, y dentro de lo que es esta serie aprenderemos mucho de ella. Por eso no quiero entrar mucho allá, para despertarle a ustedes, el ánimo. Entonces vemos todo esto. Esta carta envuelve muchos temas en particular. Envuelve la unidad en Cristo, envuelve la salvación por gracia. Es aquí en Efesios, en su capítulo 2, versículo 8, que tenemos el versículo aquel que tanto decimos y que tanto oramos con él y que tanto glorificamos a Dios. Porque por gracia... ustedes se lo saben, qué bueno. Porque por gracia soy salvo. La versión Nueva Biblia de las Américas dice, porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe. Gracia y fe, ambas cosas vienen de Dios. Señores, la salvación es del Señor y por eso nos gozamos. Cantábamos ahorita, decíamos, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y lo que dice el versículo después, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, hermano, eso en Efesios que está. Y lo vamos a ver con más detalle más adelante. No se desespere. No se desespere. Y sí, es por gracia y es por fe y no es por obras, al menos las mías. Porque nadie irá al cielo por sus propias obras. ¿Habrá salvación? Por obras, sí, no las mías, las obras de Cristo, que esas sí fueron grandes, esas sí fueron suficientes. Tenemos también como tema la iglesia como un ministerio de Dios. También veremos la vida cristiana práctica. Aprenderemos de lo que es nuestro vivir en Efesios, cómo debemos vivir, cómo debemos reaccionar, cómo debemos tratar a los demás, cómo nos defendemos de los ataques de Satanás. Es aquí en Efesios donde veremos la ilustración de la armadura de Dios. Así como lo mencionaba Milton, aquellos que no pudieron estar el viernes, el tema viene. Así que no se lo pierda. Aquellos que no estuvieron aquí el viernes pasado, el tema sobre la armadura de Dios es uno de los temas que se trata en Éfeso. Y me imagino a Pablo escribiendo y que estaba mirando. La carta de los Efesios es hermosa para los cristianos, para los no cristianos, para los padres, para los esposos, para las esposas, para los hijos, para los ricos, para los pobres, para todos.
¿Por qué? Porque es una carta para todos. Y todos, por Cristo, tenemos acceso a esta gran noticia llamada Evangelio. Todos, por Cristo, tenemos acceso. No hay una clase social sobre otra. Delante de Cristo, delante de Dios, hay pecadores redimidos. Todos. Por gracia. Y de eso veremos. Hay dentro de todo lo que es este evangelio espacio para toda clase social, para toda raza, para todo tamaño. Hay gracia suficiente. Y es por eso que hoy veremos 3 temas y relacionaremos esto con 3 temas en particular. El primero que hablaremos hoy es el evangelio. El evangelio. El evangelio es la base central de lo que es esta carta. Y lo veremos. Veremos también la relación de lo que es el evangelio y los evangélicos. Veremos esa relación. Los evangelios, el evangelio y los evangélicos. Y en tercer lugar veremos la relación entre el evangelio y la sana doctrina. Veremos 3 cosas. El evangelio. En segundo lugar, el evangelio y los evangélicos. En tercer lugar, la relación entre el evangelio y la sana doctrina. El evangelio. Palabra que oímos mucho los cristianos y hablamos de que debemos predicar el evangelio, que debemos anunciar el evangelio, que debemos hablar del evangelio, que debemos vivir en el evangelio y vemos todo eso. ¿Pero qué es el evangelio? Sí. Me sorprendió a mí una vez, no hace mucho, y le voy a ser honesto, no hace alrededor de 10 años, que yo estaba aparentemente hablando el evangelio con alguien y me preguntó qué es el evangelio y gagué. Porque podemos hablar mucho de ellos, pero tener una forma simple de explicar lo que es el evangelio a veces es difícil. Incluso después de eso aprendí que es una pregunta clave para definir una falsa doctrina o no. Pregúntele a un testigo de Jehová qué es el evangelio. Pregúntele a un católico romano qué es el evangelio. Pregúntele a cualquier otra de esas religiones falsas que incluso se llaman parte del cristianismo qué es el evangelio y se sorprenderá. La Biblia, mis hermanos, es un libro hermoso. Y lo que hace hermosa la Biblia es que contiene el evangelio. El evangelio es hermoso. Todo lo que está en la Biblia está escrito bajo lo que es el contexto del evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia de redención de Dios para el ser humano a través de Cristo. Es la buena noticia de redención para el ser humano a través de Cristo. ¿Por qué el ser humano necesita el evangelio? ¿Por qué necesita eso? Porque está perdido y separado de Dios a consecuencia del pecado. El ser humano está perdido y separado de Dios a consecuencia del pecado. Mis hermanos, Dios es santo, el pecado es grotesco. Esas dos naturalezas no se mezclan. En el momento que el pecado llega, es repudiado por la santidad de Dios. Repudiado a maneras que nosotros mismos no entendemos. El pastor Miguel Núñez dice, nunca entenderemos de este lado el gran daño que hizo el pecado frente a la santidad de Dios. Porque todos nosotros hemos nacido de este lado. Hemos nacido en un mundo pecaminoso, en un mundo lleno de pecado. Entonces el hombre peca y es separado de Dios. Su pecado lo expulsa de lo que es la unión perfecta que había entre el hombre y Dios. Y no tan solo lo acarreó una sola persona, sino que todos aquellos que venimos después, venimos cargando el mismo pecado. Nacemos entonces con una nacionalidad que se llama pecado. Es entonces, mis hermanos, que entra Cristo.
es Cristo, y es a través de Cristo que la gracia de ese Dios se derrama de manera abundante para que aquel hombre pueda tener nuevamente una relación con Dios. Unión que tampoco entenderemos, sino que simplemente la aceptamos por fe, porque Dios nos dice que es suficiente. Dios nos dice que es suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente, no siendo Él solamente un mensajero de la gracia, sino Él siendo la causa, el filtro y la manera como esta gracia se materializa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo esto sucede? El hombre pecó de manera horrible y necesitaba un gran sacrificio. Y es aquí Cristo. Isaías capítulo 50, versículo 6, de manera profética, mire lo que escribe, hablando de Cristo. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No le escondí mi rostro de injurias y salivazos. No sé si ustedes piensan en estas palabras, pero cuando Cristo fue a la cruz, no simplemente cargó mis pecados, también cargó la consecuencia de ellos. Él cargó con la vergüenza que mis pecados causan. Sí, ofrecí mi espalda a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. ¿Por qué esta frase no escondí mi rostro es importante? ¿Por qué esta frase no escondí mi rostro? Cuando usted se siente avergonzado, ¿no quisiera usted esconder el rostro? Cuando usted tiene vergüenza, ¿no le es difícil incluso hasta mirar la cara de la persona a la que usted ofende? ¿Le es duro? He aquí un Cristo dando su rostro. No escondí mi rostro a las injurias y los salivazos. No escondí mi rostro cuando se me escupía en la cara. Queriendo decir, mi hermano, yo di la cara por tus vergüenzas. Yo di la cara por tus vergüenzas. Y es a través de Cristo que esta magnitud de gracia se filtra, y a través de Él ahora hay gracia abundante. Sí, mi hermano, hay gracia abundante para ti, no importa quién seas. Hombre, mujer, niño, padre, hijo, en aquel tiempo esclavo. Para todos hay gracia abundante y suficiente para limpiar todos tus pecados. Todos, ni siquiera uno queda. Todos tus pecados. Es en el Evangelio que se narra esta historia hermosa, donde esta separación causada por el pecado es redimida a través de un Cristo. Y que se sepa, mi hermano, cuando hablamos de la cruz, no fue algo que fue único. Cristo no fue el único que murió en la cruz. Incluso muchos hombres murieron en la cruz. Incluso el día que Cristo murió, la Biblia especifica que habían 2 más con Él. Ahora bien, muchos hombres fueron a la cruz. El Hijo de Dios en la cruz, eso es otra cosa. Eso es una vez en la historia. El Hijo de Dios humillado en la cruz, eso solamente fue una vez. Y todo aquel que cree que ese sacrificio sucedió por sus pecados, es salvo. Todo aquel que cree en fe
Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Todo aquel que cree en fe, este sacrificio es salvo. Sí, mi hermano, goces en su salvación. Y no, la perdición no debe celebrarse, la salvación sí. Para la gloria de Dios. Entonces, viendo lo que es el evangelio, veamos entonces lo que es la relación entre el evangelio y los evangélicos. John MacArthur, uno de los grandes guerreros de nuestra generación, que ya no está con nosotros, decía lo siguiente: nunca pensé que pasaría gran parte de mi vida tratando de rescatar el evangelio de los evangélicos. Nunca pensé que pasaría gran parte de mi vida tratando de rescatar el evangelio de los evangélicos. La carta está dirigida a una iglesia y dice así: a los santos que están en Éfeso, que son fieles a Cristo Jesús. A los santos, aquellos que han sido santificados, aquellos que han sido purificados y aquellos que Dios en su gracia ha restablecido una relación con ellos. Es a ellos que se le escribe esta carta. Es a ellos. Y esto es lo que muchas veces a nosotros nos confunde, hermano mío. Muchas veces nosotros creemos que la magnitud del evangelio se refiere a los de afuera. Sin embargo, la mayoría de lo que es las escrituras está escrita para los de adentro. La mayoría de las escrituras, ninguna carta fue escrita a los de afuera. Las cartas de la Biblia fueron escritas a los de adentro, y en este caso fue a los fieles, aquellos que Cristo ha rescatado, que están dentro de la iglesia. A esto se le escribe esta carta a los santos que están en Éfeso, que son fieles a Cristo. Entonces, esto que nosotros podemos ver que se manifiesta en las cartas, o en este caso, en esta carta, es importante. ¿Por qué? Porque ahora que estamos en Cristo, que fuimos llamados a la gracia, debemos vivir en la gracia. Hay más instrucción para cómo debe vivir el que está dentro que cómo debe venir el que está afuera. Entonces, la relación que se crea entre Dios y el hombre a través de Cristo no simplemente termina cuando este hombre llega, sino que va toda la vida hasta que este hombre personalmente se encuentre de nuevo cara a cara con aquel que le salvó. Es una relación constante. Ahora, ¿cree usted que es importante recordarle el evangelio a los evangélicos? Claro que sí. Ellos tomaron su tiempo para escribirlo. Dios los reveló para que ellos los escribieran, y nosotros como evangélicos, personas que llevan mensajeros de la gracia, podamos ser instruidos en cómo podemos vivir en este evangelio al cual fuimos llamados. Miren, mi hermano, el ataque en contra del evangelio a una iglesia es constante. Constante por todos lados. Aquellos que trabajan en cierto liderazgo de esta iglesia saben cuántos ataques recibe esta iglesia casi a diario. Constante. Contra lo que se predica, cómo se enseña, que esto, que el otro, que por aquí, que por allí. Casos internos, casos externos, todo esto, el ataque es constante. Cuando una iglesia profesa el evangelio de Cristo, se levantarán 30,000 diferentes otros evangelios para tratar de opacar el poder de ese evangelio que se está predicando. Y es constante. Un descuido, por simple que sea, en una iglesia, ¿puede parar un falso maestro aquí a predicar? Un descuido. Un
un descuido. Es por eso, mi hermano, que nosotros debemos constantemente orar por nuestra iglesia, orar por nuestra ciudad, orar por nuestros pastores, orar por nuestros líderes, porque un descuido simple, un descuido que te agarran con la guardia baja y tú dices que sí cuando debiste decir que no, ya es un problema. Y eso puede parar un falso maestro o un maestro descalificado en una iglesia. Quizás el pastor tenga mucha historia que contar acerca de lo que es el cuidado que se debe tener en cuanto a eso. Y estos falsos predicadores, mis hermanos, no tienen escrúpulos. Y parecen ovejas. Parecen ovejas. Se tapan su piel de lobo y se viste de oveja. Se tapan los colmillos y ni aúllan. Para que usted sepa, vendrán falsos maestros vestidos de ovejas, dice Jesús, que atacarán la iglesia. No tienen escrúpulos y no le importará si la iglesia está alegre o está triste o está en dolor o hasta si está en un funeral. No le importa. Así sin escrúpulos son estos falsos maestros para llevar el mensaje en contra de lo que esa iglesia predica. Es fuerte. Entonces, ya que la iglesia es tan atacada desde afuera, debe estar fuerte adentro con la palabra de Dios, del evangelio, para poder evadir eso. Para poder diferenciar dentro de lo que es un maestro real y un falso maestro. Para poder decir si un maestro está calificado o descalificado por la Biblia o ser digno de ser escuchado. La iglesia debe estar preparada para eso. Es por eso que la Biblia constantemente a los evangélicos les recuerda el evangelio. Constantemente. Mis hermanos, hay cosas que nosotros probablemente de alguna manera no tendremos control. Ahora bien, podemos orar, podemos estudiar la Biblia y podemos vestirnos de la armadura de Dios, de la cual aprenderemos más adelante. Los santos necesitan ser recordados sobre lo que el evangelio es, lo que hace, la enemistad entre el evangelio y el mundo corrupto en que vivimos. ¿Por qué? Porque las olas pueden quitarnos la visión. La tormenta puede quitarnos la visión. Segunda Timoteo, el pastor de esta iglesia, capítulo 2, versículo 1, mira el consejo que le da Pablo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Al que no está en la gracia, se le llama la gracia. A los que están en la gracia, fortalezcanse en la gracia. Sí, mis hermanos, necesitamos ser fortalecidos y necesitamos ser recordados, porque es ahí que está nuestra fuerza. Es en recordarnos en el sacrificio de Cristo que está nuestra fuerza. Es recordarnos eso que nos llena de esperanza. Y sí, vendrán tiempos fuertes en la vida. Lo vendrán. Vendrán en este mundo lleno de corrupción. Pocas cosas pasan. Y pasa mucho. Pero los que esperan en el Señor, aquellos que se fortalecen en la gracia, dice Isaías capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán, oigan esto, con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso no es de manera física porque nos cansamos. No es de manera física, es que nuestra esperanza está renovada cada vez que nosotros miramos a Cristo y su evangelio. Cada vez que miramos a la cruz, cada vez que pensamos en su sacrificio, mi esperanza está renovada. ¿Por qué? Mis faltas fueron muchas para hacerme sentir triste. Mis faltas fueron muchas para hacerme sentir condenado. Mis faltas fueron muchas para hacerme sentir esclavo. Mis faltas fueron muchas para entender que había un Dios que estaba enojado conmigo. Pero su gracia es mayor. Pero
su gracia es mayor. En tercer lugar, veamos ahora el evangelio y la sana doctrina. Y sonará redundante para algunos. ¿Por qué? Porque es lo mismo. No hay una diferencia entre el evangelio y la sana doctrina. Ahora bien, en la terminología popular parece que sí. Como si la sana doctrina fuera una cosa y el evangelio fuera otra cosa. Y yo creo que esa división en cuanto a lo que es eso no es de Dios. Es un esfuerzo de Satanás dividir con el propósito de hacer. Incluso dice, estos son evangélicos y estos son sana doctrina. No, mi hermano. Delante de Dios hay hombres redimidos por su gracia. Delante de Dios hay hombres redimidos por su gracia. Y aquellos que está escrito en la palabra de Dios, eso es sana doctrina. Eso es sana doctrina. Entonces, esta forma de división no es de Dios. Es una herramienta no divina para quizás confundir o destruir. Que esos son los trabajos de Dios. La Biblia nos dice que aquellos que no están en la gracia, de acuerdo a Isaías, vengan a la gracia. Todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo. Vengan a la gracia. Hay gracia suficiente. Amigo, si tú estás aquí y te crees demasiado pecador para que Dios te perdone, déjame decirte, hay suficiente. Y no tan solo para ti, sino para aquel que está sentado al lado tuyo ahora mismo, también hay gracia suficiente. Y si tú tienes amigos que no conocen de esta gracia, también le puedes mandar el texto, postearlo en Facebook, tirarle un DM o lo que sea y decirle, mira, también para ti hay gracia. Porque es suficiente. Porque así como abundó el pecado, leía Keiron ahorita, sobreabundó la gracia. Es suficiente. Así que por escasez no hay problema aquí. Por escasez no se va a perder ni uno. Debo esforzarme en la gracia ahora que conozco a Dios. ¿Qué tanto? A la manera mayor posible, de acuerdo a lo que Dios me provea. Si puedo ir a una universidad y estudiar teología y Dios me provee dinero, recursos y tiempo, bueno, pues está bien, esa es. Si puedo solamente leer la Biblia, y esto es honestidad, leer la Biblia todos los días y orar, a la manera posible, debo lo más posible de esforzarme, como le dice Pablo a Timoteo, en esa gracia. A la mayor manera posible. En una iglesia, mis hermanos, pueden suceder cambios para arriba, como pueden suceder cambios para abajo. Es por eso que necesitamos ser recordados acerca del evangelio. Miren cómo le dice Pablo a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Miren estas palabras y piensa en cada una de ellas mientras la leemos. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Miren qué encargo. Miren qué encargo. Y miren por qué le encargo. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus deseos, acumularán para sí maestros y se apartarán de la verdad y se volverán a los mitos. Mi hermano, eso es la iglesia. Se volverán a los mitos y apartarán sus oídos de la verdad. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. De lo global a lo personal. Sí, vendrán tiempos difíciles en una iglesia. Puede pasar todo esto. Puede pasar que la sana doctrina del evangelio traiga comezón, es decir, molestia. Le moleste oír la verdad.
Y no tan solo eso, se engangarán, darán gangas y se harán para ellos maestros conforme a sus deseos. Conforme a sus deseos, porque quieren oír la mentira, quieren oír el mito. Quieren oír el sueño, quieren oír la falsa profecía, quieren oír otra cosa que no sea el evangelio, que no sea la Biblia. La Biblia los aburre, le da sueño. La más magnífica historia jamás contada le da comezón en los oídos ahora. Eso puede pasar en una iglesia. Ahora bien, pero tú, pero yo, pero usted, sea sobrio, sufra por el evangelio, haga el trabajo de un evangelista y cumpla su ministerio. Así es que las cosas cambian. A otro pastor, joven pastor llamado Tito, también Pablo le dio ciertas instrucciones. Tito capítulo 2, versículo 9. Y cuando le está diciendo, estas son las cualidades de un líder que tú debes elegir para que trabaje contigo. Una de las cualidades, el versículo 9, después de dar una secuencia, dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. La versión Reina Valera dice, conforme se le ha enseñado, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que lo contradicen. Mi hermano, la tarea puesta en nosotros como cristianos que ya conocemos el evangelio es grande. Es grande. Debe retener la palabra fiel conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que lo contradicen. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? La preparación en cuanto a lo que es la palabra de Dios para un cristiano. Versículos 10 y 11 de Tito capítulo 2. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Oiga este versículo. A quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando a familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Mi hermano, la batalla es fuerte. El falso evangelio hay que ponerle frente. Y es trabajo de la iglesia ponerle frente al falso evangelio. ¿Por qué? Porque llevamos el evangelio verdadero. Si aparece un evangelio falso, ¿qué hay que hacer? Confrontar la falsedad. Y no tan solo eso, refutarlo a tal manera que hay que callarle la boca. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. A quienes es preciso tapar la boca. Porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Ganancias deshonestas, mi hermano, directamente en este versículo se refiere a lo económico. Pero en su espectro amplio es cualquier ganancia que se obtenga por deshonestamente enseñar la palabra, enseñar las escrituras. Y eso puede tornarse en muchas cosas. Puede tornarse en enseñar lo falso o simplemente no enseñar lo verdadero. Puede ser una ganancia hacerme popular. Puede ser una ganancia hacer favores para que me deban una. Hacerme el chivo loco cuando cosas suceden. Todo eso es dentro de lo que es ganancia deshonesta. ¿O qué? ¿Es honesto? Cuando alguien debe ser corregido y yo simplemente te hago el favor para que me deba una y no te corrijo o no te expongo las consecuencias que se deberían bíblicamente por el simple hecho de que me debas una. Todo eso es parte de lo que es ganancia deshonesta. Puede ser por enseñar, puede ser por no enseñar, puede ser por popularidad, por ganarme la buena voluntad de los rebeldes. Todo eso cabe dentro de lo que es una ganancia deshonesta. Y a Timoteo él le dice, tú da y haz tu ministerio. Mis hermanos, la iglesia de Éfeso en la historia sufrió mucho. Para esta fecha, Pablo está ya para ser martirizado en Roma cuando él escribe esto.
En Timoteo capítulo 2 él dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Para el tiempo en que Juan escribe, ya Timoteo también ha sido sacrificado. ¿Usted se imagina lo que una iglesia puede sufrir cuando sus líderes son directamente sacrificados? Timoteo se dice que muere a consecuencia de protestar que se enseñara y se expandiera lo de la diosa Artemisa. Por eso murió. Fue golpeado y murió a consecuencia de sus heridas. Pablo ya estaba para ser sacrificado cuando escribe la segunda carta de Timoteo. Mucho dolor. ¿Se imagina usted que los líderes de aquí lo tomen y sean sacrificados públicamente para que no se expanda el evangelio? Duele. Esta iglesia pasó por eso. Frente a un nuevo continente, frente a una nueva ley. Con el tiempo, esta iglesia, quizás por el dolor que había pasado, quizás por tanto sufrimiento de llorar a sus líderes que fueron sacrificados, quizás por buscar una manera más sutil de cómo estar de acuerdo con las nuevas leyes, de cómo hacer paz con los de afuera, de cómo para que no me molesten, no te molesto. Y estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque la causa no lo sé. La causa no lo sé, pero sí son las cosas que atacan las iglesias. No lo sé. Pero a pesar de ser una iglesia tan predominante, termina teniendo una de las reprensiones más fuertes escritas en la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Miren cómo se presenta. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candeleros, dice eso. Dice esto? ¿Quién tiene esos méritos? Cristo. Cristo es glorificado. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre. Sí, como les digo, una iglesia que sufrió mucho. Has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero oigan esto. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y así cierra el relato bíblico esta iglesia. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y la palabra que más me llama la atención de todo lo que se escribe, a pesar de lo fuerte que es y lo reprensivo que es recuerda. Recuerda. Recuerda a Pablo. Recuerda a Timoteo. Recuerda lo que ellos enseñaron. Recuerda lo que ellos sacrificaron. Recuerdas a Priscila y Aquila. Recuérdalos a ellos que no le importó vestirse de la armadura de Dios y confrontarse a todo un nuevo continente, con una nueva ley, con un nuevo mundo, con una nueva religión. Recuérdalos a ellos. Recuerda tus primeras obras. Antes de que te invadiera el miedo. Recuérdalos a ellos. Mis hermanos, cuando nosotros estamos pasando por esos momentos difíciles, los cuales tambalean los pilares de nuestra fe, ¿qué debemos de hacer? Recordar lo que otros hicieron. Recordar la fortaleza que le dio Dios a ellos para confrontarse a los que se confrontaron. Recordar que su motivo de vida es, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se imaginan lo que es vivir así como vivieron los primeros cristianos?
que cuando ellos salían de su casa se despedían de su familia como si fuera la última vez que lo fueran a ver. Por la razón de que pueden ser que no volvieran. Y pueden ser que fueran noticias al otro día. Puede ser que fueran quemados, vivos. Como Nerón, mi hermano, que iluminó la ciudad colgando a cristianos de postes y pegándole fuego. Recuérdalos a ellos. Recuerda las primeras obras. Recuerda a ellos que amaron las almas más que a ellos mismos. Que amaron el evangelio más que ellos mismos sentirse cómodos. Que no negociaron la verdad. Que no blasfemaron frente a la muerte. Recuérdalos a ellos. Recuerda. Y sí, una iglesia puede tener una buena teología, puede tener una bonita historia de perseverancia, puede ser una iglesia como prácticamente esta. Pero el asunto es, lo bueno no justifica lo malo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, no tienes razón siquiera para hacer iglesia. Quitaré el candelero de su lugar, es decir, te quitaré de ser mi iglesia. Si no te arrepientes, recuerda y arrepiéntete y vuelve a lo que te enseñaron que hicieras. Así como lo decía Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, los que ha oído de mí en presencia de muchos testigos, miren esto, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sujel Michelin dice, no estamos llamados a ser originales. No estamos llamados a ser originales en cuanto al evangelio, sino a ser predicadores fieles. Mi hermano, no hay que reinventar el evangelio. Y muchas veces vemos tanto esfuerzo en reinventar la iglesia, en reinventar el evangelio, el llevar y decir la nueva iglesia, la nueva forma de hacer evangelio. Mi hermano, no hay que inventar la rueda. El evangelio es un Cristo en la cruz que murió y no va a morir otra vez. Él no va a morir de espalda ahora. No hay que inventar otro evangelio. Él murió ya. Y lo que Él quiso que fuera enseñado, se lo enseñó a sus discípulos para que ellos se los enseñaran a sus discípulos y esos discípulos a sus discípulos y que no se pierda el hilo y que llegue hasta nosotros hoy. Y la gran pregunta es, yo vivo en el otro lado de Lawrence. Para venir aquí tengo que atravesar a Lawrence y normalmente vengo por dos calles. O vengo por la S Street hasta aquí arriba o vengo por la Havel. Tengo que pasar por muchas iglesias. Mi hermano, yo he orado mucho por misericordia. Especialmente en domingo. No se ven tantos saliendo y entrando de diferentes iglesias. Mi hermano, debe dolernos en el alma como cristianos. Debe ardernos, debe traernos fuego dentro de nosotros. El ver cientos de personas yéndose a exponerse en frente de falsos maestros aquí en esta ciudad. Eso debe arderme a mí por dentro. Este Cristo que se está hablando mentira. Este otro Cristo, este otro Dios. Eso debe ofenderme. Juan Calvino decía, ¿cómo no quieren que me ofenda si este es mi Cristo que se está hablando? ¿Por qué? Porque aquí no estamos llamados a ser originales. Estamos llamados a pasar con fidelidad el evangelio de unos a otros. Mi hermano, el evangelio es hermoso. La carta de los Efesios es hermosa. Y quiero cerrar con un reto en el día de hoy. Te reto a que, como ves que esta carta está delante de nosotros y se predica el evangelio, se explica el evangelio, a invitar a otros a venir aquí, a escuchar palabra de Dios. Te reto a que ese fuego que sientes por las almas, ese amor
que está dentro de ti por las almas, lo materialices invitando a otros. Te reto a que lo compartas por tus redes. Te reto a que invites a tu familia. Lo más que puede decir que te digan que no. Ahora no asumas tú que, no, ellos van a decir que no, por eso no lo voy. No, invítalo, te reto. Toma el reto. Y si no te sientes valiente para hacerlo, piensa en ellos. Piensa en aquellos cristianos que estuvieron en medio del Coliseo romano, siendo sacrificados delante de una puerta sin saber si lo que va a salir por esa fuerza es un león, un oso, un leopardo, a ser devorados. Piensa en ellos. Piensa en sus obras. Compártelo en tus redes. Te reto a anunciar el evangelio a otros. Te reto a recordar las obras de aquellos primeros cristianos. Recuerda y te reto. Recuerda y te reto. Padre, gracias te damos porque tú, Señor, nos pone tu palabra delante de nosotros. Glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque este evangelio es tan hermoso. Señor, ayúdanos a pensar en lo costoso que ha sido este evangelio. En lo costoso que para con libertad lo podamos anunciar aquí hoy. Señor, mira a tantas iglesias alrededor del mundo que están bajo sufrimiento en razón, Señor, de que no tienen la libertad de predicar el evangelio. Pero también te pido por la iglesia de nuestra ciudad, Señor. Te pido por nosotros, por esta iglesia, por IBH. Señor, que quizás nos invade el miedo. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Aumentanos, Señor, el amor por las almas. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas. Ayúdanos a compartir este hermoso evangelio y esta hermosa palabra con aquellos que no te conocen. Señor, fortalécenos en tu gracia. Gracias porque es abundante, Señor. Gracias por tu compañía. Padre Santo, ayúdanos y perdónanos, Señor, muchas veces nuestra falta de diligencia en cuanto a lo que es llevar tu evangelio a otros. A ti te adoramos, Señor. A ti te glorificamos, porque si no hubiese sido por ti, ni siquiera pudiésemos hablar de ello. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.